Tema de hoy, argumentos. Las armas de nuestra milicia, las armas con el cual militamos, porque estamos en guerra. En términos espirituales estamos en guerra. Hay un mundo paralelo al paralelo físico, material, al mundo que usted y yo vivimos y habitamos. Y a la par, paralelamente hay un mundo espiritual, bien organizado, bien estructurado, con poderes y reales, porque la Biblia así lo dice y también vemos su manifestación día a día, la manifestación del mundo espiritual en maldad, en aborto, en drogas, en sexo, en divorcios, en guerras, asesinatos, etcétera, etcétera. Esa es la manifestación del reino de la oscuridad, de la maldad. ¿A través de quién? A través de las personas, a través de los hijos de desobediencia. Padre, pedimos en el nombre poderoso de Jesús que en esta parte del culto a tu nombre glorioso, tú puedas honrarnos, dándonos espíritu de sabiduría y de revelación, entendiendo, Padre, quiénes somos, contra quién peleamos, quién eres tú y las armas que tú nos has entregado para combatir a los poderes de las tinieblas, a esa mentira. Padre, muchas gracias porque las armas de la luz son mucho más poderosas que las armas de las tinieblas, el cual tú nos vas mostrando día a día. Porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no han podido apagarla. La luz es Cristo, la luz es tu palabra, Padre, la que resplandece en medio de este mundo perdido, este mundo necio, este mundo lleno de tinieblas y oscuridad, lleno de ignorancia. Pero gracias por la luz, gracias porque Cristo está en nosotros. Y como dijo Señor el rey David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestros caminos. Hoy tu palabra va a ser una lámpara poderosa y lumbrera a nuestros caminos, Señor, dándonos el argumento por qué, Señor, somos salvos y por qué no vamos a ser condenados en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Y apreciados, el diablo tiene sus argumentos. ¿Qué es argumento? Ideas, filosofías, lógicas, señales que se nos presentan para convencer a las gentes, porque el diablo también hace señales, tiene sus ideologías, tiene sus doctrinas, tiene su lógica para mantenerle a las personas en oscuridad, en ignorancia con respecto a las cosas de Dios. La lógica, la sabiduría, la inteligencia demoníaca del diablo es, por ejemplo, en el marco espiritual. Le ofrece a la gente diosesitos de madera, de metal, de yeso. Si es de oro o si es de plata, ese Dios es mucho más poderoso. Entonces, la lógica, las señales, la inteligencia, la sabiduría de este mundo da ese argumento a las personas que están bajo oscuridad, que no tienen la luz y ¿qué hacen? Resultado, adoran a esas imágenes, piden cosas a esas imágenes, que tienen ojo pero que no ve, boca pero no habla, oído pero no escucha. Es la lógica, los argumentos del diablo dicen, este es Dios. Pero usted y yo, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libre de esos diosesitos creados por las manos. ¿Por qué? Porque la verdad que usted y yo hoy tenemos dentro de nosotros es una verdad suprema, la luz que nos hace ver que ellos no son dioses, sino que el único Dios vivo y verdadero es Jesucristo, creador del cielo y de la tierra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Argumento tremendo. ¿Está conmigo? La lógica del cielo, la sabiduría del cielo, señales del cielo, señal dentro de nosotros, la lógica del cielo. Y usted hoy piensa, no como los demás que no tienen luz, que no tienen sabiduría del tercer alto. ¿Cómo usted se va a inclinar delante de una madera? ¿Cómo usted se va a inclinar delante de un tronco que el labrador rompió, tiró el árbol
de una parte del árbol, hizo leña. Esa leña coció su pan, su tortilla, mire, se calentó. Y el otro pedazo que quedó, dice, bueno, voy a ser un Dios semejante a los hombres y me voy a adorar, me voy a arrodillar y le voy a adorar y le voy a decir, tú eres mi Dios, tú eres mi protector. Eso hacen personas ignorantes, porque la lógica, los argumentos del diablo que viene de tradición en tradición, le tiene embotada, tiene aquí anestesiada, altivez y hay fortaleza en la mente de las personas. Pero cuando Cristo entró en tu corazón, cuando Cristo entró en nuestros corazones, cuando hicimos la paz con Dios, le dijimos, Señor, perdona mis corazones, perdona mis pecados, entra Jesús en mi corazón, entró la verdad, entró la luz, entró la lógica de Dios, entró la inteligencia de Dios, y hoy vemos que esos no son dioses. El único Dios vivo y verdadero es el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo de Nazaret, a quien alabamos y adoramos aquí en este lugar. Argumentos del cielo, lógicas del cielo, sabiduría del cielo, para contrarrestar la tremenda oscuridad, la tremenda ignorancia, espiritualmente hablando, en el cual están sumidos las personas, el mundo, nuestra gente. Pero hoy vamos a estar viendo argumentos tremendos, armas de nuestra milicia. Como estuvimos empezando en esta mañana, vamos a hablar el segundo argumento, cuáles son los argumentos divinos con los cuales vencemos al diablo. Vamos a Romanos capítulo 8, 1, 2. Romanos capítulo 8, 1, 2. Escúchenme lo que dice la palabra. Aquí el apóstol Pablo está hablando y ya algo muy extraordinario, porque todo el capítulo 8 yo le animo a que usted lea, le animo a que usted medite. Ahí está hablando de la ley de la ley de la vida, la ley del espíritu de vida y de la ley del espíritu de la muerte. Está hablando de la carne, el comportamiento de la carne, el comportamiento de un hombre, de una mujer redimida. Y vemos nosotros que eso es muy fundamental, tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros, porque es el mismo Espíritu que estaba dentro de Cristo, el cual levantó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo Espíritu que estaba en Cristo, que está en nosotros, que nos va a levantar de entre los muertos. Eso es algo extraordinario. Pero vamos a ver estos dos versículos, 3 versículos, la riqueza que tiene en el nombre poderoso de Jesús. Dice el apóstol Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? ¿Cuántos le tienen a Cristo Jesús? Esta mañana estuvimos hablando de lo que es estar en Cristo Jesús y que Cristo Jesús esté en ti. Los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Y los que le tienen a Cristo dentro de su corazón, ese tipo de personas, para ellos no hay ninguna condenación. Si usted está en el hueco de la palma de Dios, si usted está en Cristo, el diablo no te puede condenar, porque Jesús ya te justificó. ¿A quién ofendiste? ¿A quién hemos ofendido? Él bajó el martillo y dijo, Joelito, Pedro, Juan, Carlos, Betty, Rosaura, justificado, es decir, libre de toda culpabilidad. ¿Por qué? Porque ellos me pidieron perdón y mi sangre preciosa, la que derramé en la cruz del Calvario, está en favor de ellos. Es la ofrenda que yo ofrecí al Dios Padre para que su justicia sea satisfecha, y ellos aceptaron ese sacrificio, y por esa causa yo bajo el martillo y les digo, justificados, como si fuera que nunca han pecado, libres de toda culpabilidad, inocentes. Eso es estar en Cristo y Cristo en nosotros. Si estamos en Cristo y Cristo en nosotros, mire, nosotros no podemos andar como la gente que no le tiene a Cristo y que Cristo no está en sus corazones. ¿Está conmigo? Entonces, ninguna condenación. Por eso es importante que usted revise el estudio de esta mañana. Esto se grabó. Esta es la segunda parte del mensaje. Y a la tarde vamos a completar la tercera parte para que usted tenga toda la enseñanza de la semana, para que usted, mientras está haciendo las tareas en la casa, mientras usted va al trabajo, usted ponga en su celular, esto está escuchando, usted está pidiéndole al Espíritu Santo sabiduría. ¿Para qué? Para que usted pueda entender lo grandioso que es la obra de nuestro Dios en favor de nosotros. Y dice, argumento número 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Revise por favor la enseñanza de esta mañana que está ya en los medios.
Por favor, está en nuestro Facebook, ahí usted va a entender lo que es andar en la carne y usted se va a dar cuenta si usted anda en el espíritu o usted anda en la carne. ¿Qué es la carne? La naturaleza pecaminosa. Si usted anda en los apetitos de su cuerpo, los deseos de su carne, los deseos de su concupiscencia, eso habla porque el hombre de adentro no fue transformado. Y el hombre de adentro todavía sigue manchado en su mente, en sus emociones, en su voluntad. Y lo que hay dentro es lo que se expresa por fuera. Tal su mente, tal su alma, tal su emoción, tal su voluntad, tal su conducta. ¿Está conmigo? Pero si Cristo está dentro de ti, tu mente, tus emociones, tu voluntad, tal su mente, tal su corazón, tal su voluntad, tal su conducta. Mente, habla las cosas de Jesús. Emoción, perdonador. Voluntad, sirve a Dios con todo su corazón, no al pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no practican los deseos de la carne, es decir, los que no se prestan al pecado, los que tienen su alma lavada por la sangre, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Eso en esta mañana, en el primer servicio, habíamos explicado. ¿Para qué? Para que usted pueda entender qué es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es que usted tiene que ser un hombre místico, una mujer mística. Mire, no, es simplemente en esa vida normal, en ese día a día, como esposo, como esposa, como ciudadano del planeta Tierra, como ciudadano de este suelo guaraní, simplemente así como Cristo estuvo en cuerpo, Dios estuvo en cuerpo, haciendo bien, mire, cumpliendo la ley del Señor, y eso no era para él algo imposible, porque tenía el Espíritu de Dios en su vida, y a través de él se manifestaba eso. De igual manera, usted y yo andamos en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? En obediencia a la palabra. En todas sus áreas, como matrimonio, como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como ciudadano del planeta Tierra. No trabajamos en negro, sino que somos cumplidores de la ley. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que es andar en el Espíritu es simplemente obedecer la palabra, porque la palabra, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Alimentar al hombre de adentro. Si usted no lee la palabra, si usted dice que le tiene a Cristo dentro del corazón y usted simplemente viene el domingo a tocar tambo, me temo que usted está andando en la carne, usted está andando simplemente en una sabiduría humana, racional, y su mente no ha sido transformado. Por lo tanto, usted va a tener una conducta pagana, pensamiento pagano, emociones paganas, voluntad pagana, porque tal su mente, tal su alma, tal su conducta. Pero si usted hace crecer al hombre de adentro, a la mujer que Dios transformó, al hombre que Dios transformó por medio de su palabra, usted llena su mente, su corazón, su voluntad de la palabra, eso es lo que usted va a expresar en el día a día. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Está conmigo? Entonces, los que no andan conforme a la carne, sino haciendo lo que dice la palabra, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu, la ley del Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo es una ley. Esa ley, al poner en práctica nuestra conducta, refleja que esa ley, que el Espíritu de Dios se manifiesta. ¿Se manifiesta de qué forma? La vida, no la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, porque estamos en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Antes de Cristo, usted en mí actuaba una ley, que es la ley del pecado. El espíritu y la potestad del aire, su espíritu, su esencia, la que entró en el Edén, opera a través de mí. Operaba a través de nosotros. ¿Y a qué nos lleva esa ley? La ley del pecado. ¿Qué es pecado? Separación. La ley, el espíritu, la ley del espíritu de muerte que opera en las personas, aunque digan que son de rótulo cristianos, pero no tienen al Espíritu dentro, no tienen la palabra de Dios dentro, ese espíritu, la ley del pecado, te mata. Es decir, mata tu vida espiritual, te separa de Dios. Y hay muchos que lo que tienen hoy es religión.
no tiene una comunión con Dios, un gozo. Porque si usted tiene el gozo del Señor, usted tiene la vida del Señor, se va a notar en tu día. Querés servirle al Señor, querés leer su palabra, querés apartarte del mundo, querés apartarte de todas las cosas que le puede ofender a ese Señor que está dentro de ti y que es tu compañero. Vos no querés ver pornografía, no te interesa las novelas, no te interesa este mundo. Aunque vivís en este mundo, vos sabés discernir lo que te conviene, lo que no te conviene, y mirás lo que te va a edificar, escuchar lo que te va a edificar, porque vos tenés un ser morando dentro de ti, la vida misma de Dios, la presencia de Dios. Pero si no tenés eso, hay otra ley que opera en ti, que te empuja a hacer lo que vos no querés. Tu área de entretenimiento está llena de novelas, lleno de esto, lleno de lo otro, pornografía, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué hace? Ya esa ley te está demostrando que vos ya estás separado de Dios. Por lo que haces, te está mostrando esa ley que opera dentro de vos, qué tipo de ley opera dentro de vos, que estás separado o estás unido a Dios. Qué interesante es estar aquí en la casa del Señor. ¿Para qué? Para que podamos entender lo que implica la vida cristiana y que nosotros podamos tener argumentos sólidos. ¿Para qué? Para contrarrestarle al diablo, porque ahí está nuestra lucha. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra malignas fuerzas espirituales, señores gobernadores de las tinieblas. Porque cuando usted y yo no tenemos bien claro la palabra de Dios, va a venir el diablo con sus argumentos. Viene una dolencia, viene un revés económico, y luego te viste, ese tu Dios no sirve para nada. ¿Para qué? Venir, ¿no te acordás cuando estaba en el mundo? ¿Te acordás cuando tu cabure y tu plumita ahí de águila, y cuando vos le rascaba la panza al Buda, te venía todo bien? ¿Te acordás cuando vos te inclinabas a esos diosecitos? Por lo menos no te iba mal, pero te iba bien. Vino otra vez los argumentos del diablo y te quiere hacer dudar de Dios. ¿Para qué? Para llevarte a la condenación. Separarte de Dios, para que vos recibas la pena máxima por no obedecer a Dios después aún, mire, de haberle conocido. Porque lo que era imposible, para la ley, la que vino en el Sinaí, la ley que mostraba el pecado, le mostraba que el hombre era pecador y que Dios era santo. Pero esa ley no te santificaba. Esa ley no cambiaba tu mente, no cambiaba tu corazón, sino que simplemente te demostraba que estabas condenado. Como dice San Juan, capítulo 1, verso 18 por ahí, la ley fue dada por Moisés. La ley que te muestra que eres un pecador y que te muestra que Dios es santo. Pero que esa ley te condena, ¿por qué? Porque hay cosas que vos cumplís de esa ley y hay otras cosas que no cumplís. Por más esfuerzo que hagas en tu propia carne, en tu propia humanidad, no vas a poder cumplir todas las leyes porque tienes una naturaleza que no está cambiada. La ley que condena. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es la gracia? La gracia que sí salva. La gracia que te cambia, que te transforma y que hace que vos tengas esa ley que Dios puso por fuera, lo tengas hoy por dentro y esa ley opera a través de ti. La ley de Dios, la conducta de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. ¿Está conmigo? La ley por medio de Moisés fue dada en el viejo pacto, pero en el nuevo pacto, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso usted y yo hoy estamos sentados acá. Por eso usted y yo damos nuestros diezmos y ofrendas. Por eso usted y yo servimos a Jesús con todo el corazón. Por eso usted y yo tenemos inquietud de venir a alabarle y adorarle al Señor. ¿Por qué? Porque hay una ley, la ley de la vida que está operando dentro de nosotros y queremos obedecerle a Dios y peleamos contra nuestra carne, peleamos contra el pecado porque hay una ley diferente. Está el Espíritu de Dios dentro de nosotros y eso es un argumento tremendo para decirle al diablo: diablo, estoy en un proceso. Bendito sea Dios. Lo que vos me traes del pasado, eso fue del pasado. Yo pedí perdón al Señor. Pero dice la Biblia que si yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Es decir, si yo obedezco la palabra y procuro, ninguna condenación hay en mí. Ninguna ley, la máxima ley divina, puede caer sobre ti y sobre mí si eres obediente a su palabra. No andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Está conmigo? Wow, ojalá que podamos entender todo esto. Porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne. La gente se esforzaba en cumplir la ley, pero humanamente era imposible por su carne, por su debilidad. Dios, enviando a su Hijo, semejanza de carne de pecado, semejanza de hombre humano. Y a causa del pecado, condenó el pecado en el cuerpo de Cristo, en la carne de Cristo. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús no anduvo conforme a su carne, aunque tenía un cuerpo de carne. También estaba dispuesto a pecar, pero no anduvo conforme a los deseos de su carne. Él anduvo a los deseos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él era la palabra de Dios encarnada. ¿Qué te quiero decir con eso? Lee la palabra, haz que esa palabra se encarne en ti. Haz que la palabra de Dios penetre tu mente, penetre tus emociones, penetre tu voluntad. Y lo que hay dentro se va a manifestar por fuera. Todito calladito, ¿eh? Qué bien eso. Muy buena señal. Están comiendo despacito. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza, de esta segunda enseñanza? Conocer la ley del Espíritu y la ley del pecado y muerte. Son dos leyes. La ley del pecado y muerte entró allá en el Edén. La ley que te separa de Dios, te separa de las bendiciones, te separa de la comunión y te separa de Él eternamente para siempre. Esa ley, la ley de la muerte, porque Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Eso entró allá en el Edén. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y conocer la ley del Espíritu, la ley del Espíritu que da vida, la ley del Espíritu que da vida, el segundo Adán, que obedeció y por medio de él entra la vida. Es decir, que el hombre puede volver a tener comunión con Dios. Se remueve el pecado, la barrera que lo separa de Dios, que lo mata, y por la ley de la vida que Cristo adquirió en la cruz del Calvario, su misma vida dentro de ti hace que vos y yo hoy tengamos nuevamente comunión con Dios. Por un hombre entró la muerte, por un hombre entró la vida, el Señor Jesús. Entonces vamos a entrar acá. Conocer la ley del Espíritu y la ley del pecado y muerte. Número uno, ¿qué es la ley del Espíritu de vida? ¿Qué es la ley del Espíritu del pecado y de la muerte? ¿Qué era imposible para la ley? Esa ley que fue dada ya en el Sinaí al pueblo de Israel. 4, ¿por qué Dios condenó el pecado en la carne o cuerpo humano de Jesús, de Cristo? Objetivos que nos ayudarán a conocer los argumentos que poseemos contra las mentiras y engaños del diablo. Argumentos, armas de nuestra milicia con el cual podemos defender nuestra salvación y no irnos a la condenación. Por eso usted y yo estamos recibiendo palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Usted tiene que cuidar su comunión con el Salvador todos los días. Argumento número 2. El argumento número 1 que dimos esta mañana es: ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. ¡Wow! Usted está en Cristo. Cristo en mí, Cristo, yo en Cristo. Entonces no hay ninguna condenación porque estoy en Cristo, porque Él me justificó. Entonces todo lo que el diablo me condena, todo lo que el diablo quiere traerme de mi pasado, ya no, porque yo estoy en Cristo. Cristo ya me perdonó, borró todos mis pecados. Eso es, ninguna condenación hay. Es un argumento tremendo cuando el diablo quiere venir a deprimirme o traerme cosas pasadas o hacerme sentir que no sirvo para nada. Yo le digo, yo soy un hombre salvo, yo soy una mujer salva. Usted le dice al Señor, le dice al diablo, porque no hay condenación porque estoy en Cristo y Cristo está en mí. Argumento, porque el diablo tiene lo suyo para descaminarte. Pero estos argumentos son tremendos para que usted y yo sigamos adelante. Libre del pecado, justificado por su gracia. Argumento 2, por la ley del Espíritu, Jesús dentro de mí, su palabra de vida, soy libre de la ley del pecado y de la condenación. La palabra de Dios, Jesús dentro de mí, me hace libre de este amo, este tirano que se expresaba a través de mí,
usaba mis manos, mis ojos, mi boca, mis oídos, mi cuerpo para el pecado. Y el pecado me destruye, no le destruye a Dios, me destruye, no destruye a nosotros. Pero hoy hay una ley diferente. ¿Cuál es? El espíritu de vida. Cristo está dentro de mí para mi propio bien, para mi espíritu, alma y cuerpo y para la gente que está a mi alrededor. Ninguna condenación hay de esa forma. Entramos entonces, siguiente cuadro. Porque la ley del espíritu de vida, versículo 2, explicamos en este primer servicio, en el servicio anterior, en el versículo 1, este ya el versículo 2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Argumento 2, por la ley del espíritu de vida soy libre del pecado y de la condenación. ¿Qué es la ley del espíritu de vida? Número 1, es una ley que opera solo en las vidas de las personas que le entregaron su corazón a Jesús. ¿Cuándo le entregaron su corazón a Jesús? Esa ley opera en usted, mi amigo. Si usted todavía no entregó su corazón a Jesús, dígale al Señor: Padre, yo quiero que esa ley, que ese poder opere en mí y a través de mí. ¿Para qué? Para que la ley de la muerte, la ley del pecado, sea anulado, porque la ley de vida es superior a la ley de la muerte. ¿Qué es la ley de espíritu de vida? 2, es la ley que anula el pecado en mí y me hace libre de su esclavitud. Antes no podía dejar el cigarrillo, no podía dejar la bebida, no podía dejar el adulterio, no podía dejar la fornicación, no podía dejar esto, la pobreza, etcétera, pero entró una ley superior. Hoy soy libre de esa esclavitud, libre de la esclavitud del alcohol, de las drogas, del pecado, etcétera, etcétera, porque una ley entró, la ley superior. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué es la ley del espíritu de vida? 3, es la fuerza divina dentro de mí que somete al pecado y me hace amar la voluntad de Dios. ¿Qué es la ley del espíritu de vida? 5, es la sabiduría de Dios que deshace los argumentos, fortaleza y altivez del diablo en mi corazón. De chiquitito, la escuela, colegio, la facultad, el medio ambiente, las películas, lo que leemos, etcétera, etcétera, ahí va formateando nuestra mente, nuestros corazones y nos va dando una identidad. No es la que la Biblia dice de mí y lo que dice de ti. Pero cuando yo le tengo a Cristo dentro del corazón, ahí empieza una nueva vida, una nueva identidad. Hoy yo no me manejo por lo que dicen los demás, por lo que dice mi tatarabuelito, lo que dice la tradición. Hoy yo me manejo por lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Tengo una nueva identidad. La ley del espíritu de vida, la sabiduría de Dios que deshace los argumentos, fortaleza y altivez del diablo en mi corazón, que es la ley de vida. Número 6, es el poder de Dios que me dará resurrección, inmortalidad y herencia en los cielos. Wow, ¿está usted entendiendo la importancia de tener a Jesús dentro del corazón? Él es quien trae la ley de la vida, me vuelve a conectar con Dios. Eso significa que el mismo espíritu que le levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo espíritu que está en usted, que está en mí. Que cuando suena trompeta, mire, ese mismo espíritu, esa ley de vida, me va a llevar a la eternidad, me va a dar un cuerpo glorificado igualito al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para vivir eternamente y para siempre para con Él. Por eso dice la Biblia: bienaventurados los que son partícipes de la primera gran resurrección, porque la muerte segunda no les alcanza. Eso es su caso, eso es mi caso. Entonces, eso es un argumento tremendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a morir físicamente, pero ya estamos vivos, ya estamos marcados con el sello de la eternidad. En el nombre poderoso de Jesús volvimos al Señor y vamos a estar con el Señor eternamente y para siempre. ¿Qué es la ley del espíritu, del pecado y de la muerte? Es la ley de la muerte que se introdujo en el Edén por el pecado de Adán y Eva. 2, es una ley con la cual todo ser humano que viene a la vida está intimado con ella. La ley del espíritu del pecado y de la muerte le lleva lejos del Señor. Mire, por eso es importante el predicar el Evangelio, porque a través de la predicación del Evangelio la gente entiende esto que usted está entendiendo. ¿Para qué? Para que ponga su confianza en Dios, le entregue su corazón al Señor, para que esa ley de la vida, la cual operaba en el Edén antes de la caída, antes de la desobediencia de Adán y Eva, ellos tenían comunión con Dios, esa misma ley opere en los demás, y la que está operando en nosotros, porque le tenemos a Cristo dentro de nuestros corazones. Es la fuerza del diablo
que es la ley del espíritu del pecado, es la fuerza del diablo que tiene engañado y esclavizado a los seres humanos, que es la ley del espíritu del pecado y de la muerte. 4, es el poder del mal en el corazón del hombre para hacer la voluntad de su padre, el diablo. Wow. Que es la ley del espíritu del pecado y de la muerte. 5, es el poder de la oscuridad que te llevará ante el juicio del gran trono blanco para condenación y confusión perpetua. ¿Está entendiendo usted el privilegio que tenemos nosotros de recibir estos argumentos, armas para combatir a los argumentos del diablo que nos quiere hacer sentir, mire, cualquier cosa, un yuyo por ahí? No, somos hijos del gran Dios, reyes y sacerdotes. Reyes porque tenemos autoridad sobre los poderes de las tinieblas, y sacerdotes porque tenemos influencia en los cielos. Eso dice la palabra. Son argumentos que usted y yo, mire, sirve como armas para esgrimir ante las mentiras del diablo. Por eso es importante que usted y yo nos agarremos de la palabra de Dios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestra salvación, estamos hablando de nuestro destino eterno. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3 y 4 de Romanos 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Antes andábamos conforme a la carne, es decir, practicábamos el pecado. Hoy ya no andamos conforme al pecado, hoy andamos conforme al Espíritu, es decir, obedecemos la palabra. Queremos obedecer la palabra. Es su caso, ¿verdad? Entonces, eso constituye un argumento tremendo contra el diablo. Aunque estoy con algunos problemitas, algunos pecaditos por ahí, pero ya no practico el pecado, sino que yo pido perdón al Señor y sigo adelante, y mi naturaleza humana se va lavando, se va acondicionando y llegando a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo. Argumento 3, porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué era imposible para la ley? Esa ley que vino en el Sinaí. Era imposible para la ley anular el pecado en nosotros. Solo mostraba que éramos pecadores. Habíamos aplicado. 2, que era imposible para la ley. Era imposible que la ley tuviera poder sobre nuestra naturaleza pecaminosa por el poder del pecado. La ley estaba ahí afuera, pero otra ley estaba dentro de nosotros. Y esa ley nos mostraba que éramos pecadores. Y Cristo y Dios era santo. Que era imposible para la ley. 4, era imposible obedecer la ley porque el pecado imponía su voluntad en nosotros como un Señor y amo. Que era imposible para la ley. 5, era imposible porque la ley del pecado se imponía a través de la carne, a través de nuestro cuerpo, y nos llevaba a la muerte. Que era imposible para la ley. Era imposible para la carne, para el cuerpo, cumplir la ley porque no estaba unido a Cristo, justificado por su sangre. Antes, ¿se acuerda que era difícil? Pastor, pensábamos que éramos nosotros que teníamos que dejar el pecado. No, ahí está la gracia de Dios. Yo sé, mi hijo amado, mi hija amada, te dice el Señor que tú no podías dejar el pecado, que no puedes dejar el pecado. Para eso murió Jesús, fue tu sustituto. Él sí dejó el pecado. Su espíritu va a entrar en ti. Si vos le permitís, aceptarle en tu corazón, hacer el Señor en tu vida, y por fe, Señor, entra en mi corazón, te acepto como mi Señor. Ahí entra el poder de Dios, porque vos le permitiste. Anula el poder del pecado, eso que te esclavizaba. Y hoy amás lo que antes odiaba. ¿Qué odiamos antes? Le odiamos a Dios, odiamos su palabra, evangelio tuya. Y hoy amamos lo que antes odiábamos. ¿Qué significa eso? Significa que hoy amamos la palabra, que antes no queríamos saber nada. Ahí está, mire, el indicador de que somos salvos, justificados por su gracia. Y eso pasa porque estamos unidos a Cristo. Ya no nos interesa el pecado, ya no nos interesa practicar el pecado,
porque estamos justificados, porque estamos unidos a Cristo. Si usted no está unido a Cristo, necesario o indefectiblemente, usted va a pecar, va a seguir siendo un hombre normal, natural. ¿Por qué Dios condenó el pecado en la carne o cuerpo humano de Cristo? Número uno, para cumplir la justicia divina. Dios le dio un cuerpo de carne humano para castigar nuestros pecados. En el Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados de la gloria de Dios. ¿Por qué Dios condenó el pecado en la carne de Cristo, en el cuerpo humano de Cristo? Dos, para cumplir y obedecer la ley, la cual era imposible hacerlo por la carne o naturaleza pecaminosa. Cristo vino a cumplir la ley por nosotros, para darnos libertad, y a través de su gracia, hoy usted y yo obtenemos la salvación y no la condenación. ¿Por qué Dios condenó el pecado en la carne del cuerpo humano de Cristo? Tres, para satisfacer la justicia de Dios. Por Adán entró la ley del pecado, por Cristo entró la ley de la vida. ¿Por qué Dios condenó el pecado en la carne o cuerpo humano de Cristo? Cuatro, para proveer al hombre el poder de su espíritu, su sangre o vida, para vencer la carne de pecado. Romanos 4:25, ahí habla que Él murió. Voy a leer este texto que es muy importante. 4:25, miren lo que dice. El cual fue entregado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y resucitó para nuestra justificación. Wow, quiere decir que Dios aceptó la ofrenda, cargó tu pecado, cargó nuestro pecado, el pecado de todos nosotros en Cristo, para satisfacer la justicia en Él que nunca hizo pecado. Dios se hizo hombre, Dios se hizo humano, Dios se hizo carne. ¿Para qué? Para que el pecado de la humanidad lo condenara en la carne. Y fíjese, si Dios no hubiese aceptado la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Jesús hubiese estado ahí abajo. Pero lo resucitó. ¿Por qué lo resucitó? Para nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Si vos le aceptás a Cristo en tu corazón, si vos decidís seguir los mandatos de Jesús, Dios baja el martillo y te dice, libre de toda culpabilidad. Te declaro inocente porque alguien ya pagó el precio por tu pecado. Alguien murió en tu reemplazo. Y vos simplemente aceptás por fe eso que hizo Jesús en el Calvario. Y por esa razón yo bajo el martillo. Argumento poderoso, armas que son poderosas en Dios para deshacer las mentiras del diablo. Argumentos. ¿Está conmigo? Por gracia somos salvos, por medio de la fe y no por obras. El poder de la ley de vida está por sobre el poder de la ley del pecado. Nos pusimos objetivos: conocer la ley del Espíritu que da vida y la ley del Espíritu de pecado que da muerte. ¿Qué es la ley del Espíritu de vida? Mire, tener a Cristo dentro del corazón. Cristo es la palabra de Dios. ¿Cómo le tengo a Cristo en mi corazón? Leyendo la palabra con todo mi corazón y obedeciéndola. ¿Qué es la ley del espíritu del pecado y de la muerte? La desobediencia. Andar como un hombre, una mujer natural. Mire, sin Dios, sin esperanza. ¿Qué era imposible para la ley? Cambiar nuestros corazones. Nos mostraba que Dios era santo y nos mostraba que el hombre era pecador. Y no podíamos nosotros tratar de cumplir todas esas leyes. Porque cuando éramos infractores de una, ya la condenación estaba. Pero Cristo cumplió la ley por nosotros. Y Cristo en nosotros nos hace cumplir la ley de Dios. Esa ley que estaba afuera, Cristo la cumplió. Y esa ley, por medio de Cristo, viene en nosotros. ¿Y qué pasa? Nuestro hombre interior es lavado por su sangre. Y es la propia vida de Cristo que opera a través de nosotros. Tal su mente, tal su corazón, tal su hombre interior, tal su conducta. Por eso usted dejó de mentir, por eso usted dejó de pecar, por eso usted dejó de hacer un montón de cosas que la ley del pecado, ese amo que lo tenía atado, que nos tenía atado, nos hacía hacer cosas que no le agradaban a Dios. Pero hoy hacemos cosas que le agradan a Dios porque hay una ley, la ley de la vida, que opera a través de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué era imposible para la ley? ¿Por qué Dios condenó el pecado en la carne o cuerpo humano de Cristo? Para satisfacer su justicia. Cristo fue nuestro sustituto. Estos objetivos que hemos visto nos ayudarán a conocer los argumentos que poseemos contra las mentiras engañosas del diablo. Argumentos, armas de nuestra milicia. Y por qué no somos condenados y no vamos a ir a la condenación, porque alguien pagó el precio. Argumentos,
las armas de nuestra milicia, las cuales son poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos que el diablo quiere poner en nuestras mentes, en nuestros corazones. ¿Está usted entendiendo la gracia, la bendición, el amor de nuestro Dios, facilitándonos y dándonos el regalo de la salvación? ¿Cómo no amarle a Jesús? Inclinemos el rostro, por favor. Padre querido, en el nombre de Jesús, nos hemos esforzado, Padre, en tratar de comprender esto que es tan profundo y tan sencillamente fácil. Lo que hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Hoy los argumentos que tu palabra nos ha presentado nos da fuerzas, ayuda a nuestra fe a seguir adelante en esta carrera, porque estamos hablando de nuestra eternidad, Señor. Gracias porque la ley de espíritu de vida opera a través de nosotros, porque le tenemos a Cristo dentro de nuestros corazones y estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Gracias, Padre, porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario quebró esa ley de muerte y del pecado que operaba en nosotros. Y ese amo hoy está muerto, porque la vida de Cristo está en nosotros. Y hoy el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no se expresa más a través de nuestros miembros, sino que hoy se expresa la vida de Cristo a través de nosotros. Gracias por eso, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Mi hermano, mi hermana, si usted entendió este mensaje y usted se dio cuenta que la ley del espíritu de muerte, del pecado, sigue operando en su vida, y usted entendió que es mejor que el espíritu de vida, la ley de la vida, opere en su vida, y usted quiere que ese espíritu opere en su vida, póngase de pie. Yo voy a orar por usted para que usted entienda esto, porque esto tiene que ver con su eternidad. En el nombre de Jesús. Padre querido, tú conoces nuestros corazones. Hemos oído tu palabra, papá, que es clara. La luz fue alumbrada, fue dada y alumbró nuestros corazones. Padre, nos hemos dado cuenta que muchas veces, creyendo que estamos en Cristo, no lo estamos por nuestros frutos, por las obras. Operaba en nosotros la ley del espíritu de muerte, la ley del pecado. Perdónanos con todo el corazón. Hoy entendemos, Señor, que la ley del espíritu de vida tiene que operar a través de nosotros, y que nosotros tenemos que llenarnos de tu palabra, el espíritu de vida, para que nuestra mente y nuestros corazones sean transformados, nuestros sentimientos sean transformados, nuestra voluntad sea transformada a la voluntad de Dios, y que andemos como Cristo y lleguemos a esa estatura de ese varón perfecto, porque es posible, Señor. Y yo pido perdón por nuestros pecados en el nombre de Jesús. Levanta tu mano y voy a bendecir tu vida. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos. Gracias porque tu palabra ha sido dada. Gracias porque tu pueblo ha respondido a tu palabra. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaro que por tu nombre somos salvos, por tu nombre somos perdonados. Y en el nombre de Jesús, estos argumentos sirven, Señor, para que sigamos la carrera hasta que lleguemos al fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y yo le bendigo a mis queridos hermanos. Mi hermano, te bendigo en esta semana que entra, en el nombre de Jesús, con protección, con sabiduría. Te bendigo con prosperidad de parte de Dios. Y Dios va a poner una persona en tu camino para que tú le hables. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para que te vaya bien en esta semana, a ti y a todos tus seres queridos. Dios te bendiga. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermana, y esta alabanza nos despide.